¿Qué es un mecanismo de defensa? Los mecanismos de defensa son conjuntos de reacciones inconscientes que nos protegen ante los conflictos entre el ello y el superyo. Se puede explicar como la lucha del yo ante ideas o afectos dolorosos. Estos mecanismos mediatizan las reacciones del individuo ante aspectos que le duelen o conflictos emocionales. Algunos de los mecanismos de defensa más importantes son los siguientes. La represión. La represión consiste en rechazar o hacer inaccesible las memorias o experiencias que fueron traumáticas y desagradables para un sujeto. Este tipo de memorias no pueden ser accedidos y quedan guardadas en el inconsciente. También tenemos la regresión, que consiste en regresar a periodos antiguos del desarrollo o comportamientos infantiles que eran más satisfactorios para abordar una situación, como por ejemplo repetir conductas que se hacían cuando se era un niño. El tercer mecanismo de defensa es la formación reactiva. ¿De qué consta la formación reactiva? La formación reactiva es cuando el individuo sustituye sentimientos o pensamientos inaceptables por otros diametralmente opuestos. Un ejemplo de esto puede ser cuando el niño siente rabia hacia su madre y lo expresa dándole atenciones y cariños. El cuarto mecanismo de defensa es el aislamiento. ¿En qué consiste el aislamiento? El aislamiento separa la emoción de un recuerdo doloroso o incluso amenazante para el sujeto. Este mecanismo es muy típico en la neurosis obsesiva. Este mecanismo es cuando un hecho, una impresión, una vivencia no es tolerada y es sacada de su contexto. Algo que es considerado importante, simplemente lo tratan como si no fuera. El mecanismo de defensa número 5 se trata de la anulación. Este tiende a cancelar pensamientos o sentimientos justo después de que han ocurrido y es muy parecido, o se podría decir que es como una negación a estos sentimientos o pensamientos. La número 6 se trata de la proyección y este mecanismo de defensa hace que la persona coloca fuera de sí misma sentimientos, pensamientos o características propias y con esto es como justifica su conducta. Por ejemplo, puede que le diga a alguien, eres muy inseguro, cuando en realidad la inseguridad la tiene él mismo. O te enojas con facilidad y en realidad el que se enoja con facilidad es él. El siguiente mecanismo de defensa es la introyección, la cual consiste en la atribución o adquisición de las características de otra persona como si fueran de uno mismo. Esto probablemente sea porque resuelve algunas dificultades emocionales en mi propio self. Por ejemplo, si se le deja solo a un niño frecuentemente, él intenta convertirse en papá, con el fin de disminuir sus temores. En ocasiones lo vemos jugando con sus muñecos, diciéndoles que no deben de tener miedo. El siguiente concepto se trata de vuelta contra sí mismo, el cual consiste en la agresión hacia el propio self. Es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando una persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Usualmente se utiliza cuando nos referimos a la rabia, irritabilidad y la agresión, más que a otros impulsos positivos. Otro mecanismo de defensa es el de transformación en lo contrario, que como su nombre lo dice, es transformar esos impulsos o conductas reprimidas en el inconsciente en todos sus contrarios, en conductas contrarias, totalmente opuestas, como por ejemplo una persona que tuviera impulsos o pues no sé, deseos por lo sucio, por el desorden, transformaría todo eso en el contrario, por ejemplo en ser una persona sumamente limpia y ordenada, incluso obsesivamente. Y también está la sublimación,
que es desviar toda la energía hacia un objeto o canalizar sentimientos o impulsos inconscientes en comportamientos que son pues un poco más socialmente aceptados, como por ejemplo un niño que es sumamente agresivo o impulsivo e incluso violento, canaliza todo eso en el deporte, por ejemplo en el box, y se podría justificar los golpes o la violencia del niño reprimida solo por ser un deporte.